Imaginen el olor a humo mezclado con el aroma dulce del trigo maduro en plena cosecha. Pero no es un fuego controlado, no, es una pesadilla naranja que corre a toda velocidad por los campos. ¿Pueden verlo? 300 zorras atadas de dos en dos por la cola, con antorchas encendidas entre ellas, sembrando el caos absoluto. Bienvenidos. Y hoy vamos a sumergirnos en uno de los relatos más intensos y viscerales de la historia antigua. Estamos en los tiempos de los jueces, un periodo de caos, opresión y héroes que parecen sacados de una película de acción. Pero nuestro protagonista, Sansón, no es exactamente un caballero de brillante armadura. Todo esto comenzó por algo tan humano y a la vez tan complicado como el despecho. Sansón, después de un tiempo, decidió visitar a su mujer. Llevaba un cabrito como regalo, un gesto de reconciliación, supongo. Llegó a la casa de su suegro diciendo, voy a entrar a ver a mi mujer, en su cuarto. Directo, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se pone fea. El suegro, bueno, no lo dejó pasar. Imaginen la tensión en esa puerta. El hombre le dijo, casi como si nada, mira, pensé que ya no la querías, así que se la di a uno de tus amigos. ¡Qué fuerte! Es increíble. Y para arreglarlo, el suegro le ofrece a la hermana menor. Es más linda, le dice. Pero para Sansón, esto no era una cuestión de quién era más linda. Era una cuestión de honor y de traición. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Les advirtió, ahora sí que no respondo del mal que yo les haga a los filisteos. Sí llegamos a la escena de las zorras. Sansón atrapó a 300, les amarró antorchas y las soltó. No solo quemó el trigo amontonado, sino también el que estaba en pie, los viñedos y hasta los olivares. Fue un golpe económico y moral devastador para los filisteos. Fue literalmente tierra quemada. Pero la violencia, como siempre pasa, solo engendró más violencia. Los filisteos, furiosos, buscaron al responsable. Cuando supieron que fue por culpa del suegro de Sansón, fueron y quemaron vivos a la mujer y al padre. Es una tragedia tras otra, un ciclo de venganza que parece no tener fin. La cosa se puso realmente oscura. Sansón, al enterarse, no se quedó de brazos cruzados. Juró que no descansaría hasta vengarse de ellos por lo que hicieron. Y dice el relato que los atacó con tal furia que no les dejó hueso sano. Después de esa masacre, se retiró a vivir en una cueva, en la peña de Etam. Buscaba un poco de paz, tal vez, o simplemente esconderse. Pero los filisteos no iban a dejarlo así. Organizaron un ejército y acamparon en Judá, extendiéndose hasta un lugar llamado Lehi. La gente de Judá estaba aterrorizada. ¿Por qué vienen a pelear contra nosotros?, preguntaron. La respuesta fue clara. Hemos venido a capturar a Sansón para que pague lo que nos ha hecho. Aquí es donde vemos una parte muy triste de la historia. 3000 hombres de la tribu de Judá, su propio pueblo, fueron a buscarlo a la cueva. No para apoyarlo, sino para entregarlo. Le reclamaron, ¿no sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Por qué nos has puesto en esta situación? Sansón, desde la entrada de su cueva, les contestó con una lógica muy simple. Yo no he hecho más que pagarles con la misma moneda. Es la ley del talión en su estado más puro. ¿No creen? Ojo por ojo, diente por diente. Pero su propio pueblo tenía miedo. Un miedo paralizante que los hacía traicionar a su libertador. Hemos venido a capturarte para entregarte, le dijeron. Sansón, quizás cansado de pelear contra los suyos, solo les pidió una cosa. Júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Ellos aceptaron. Lo ataron con 2 sogas nuevas, sogas fuertes, y lo sacaron de su escondite como si fuera un criminal. Imaginen la escena. Sansón bajando de la peña, atado, escoltado por 3000 de los suyos. Cuando llegaron a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro gritando de alegría. Ya se sentían victoriosos. Podían ver a su gran enemigo indefenso, listo para ser torturado o ejecutado, pero no contaban con lo que iba a pasar a continuación. De repente, dice el texto que el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Fue como un estallido de energía pura. Aquellas sogas nuevas, que debían ser irrompibles, se volvieron como cordeles de lino quemados.
Con un solo movimiento de sus brazos, las sogas se deshicieron y cayeron al suelo. El gigante estaba libre. Sin armas a la mano, Sansón miró a su alrededor. En el suelo vio una quijada de asno, y ojo al detalle. Dice que aún no estaba reseca, lo que significa que era pesada y resistente, no quebradiza. La tomó con fuerza, sintiendo el peso del hueso en su mano, y se lanzó contra el ejército enemigo. Fue una carnicería. Solo con ese trozo de hueso Sansón mató a 1000 filisteos. 1000 hombres. Es una cifra que marea. Imaginen el esfuerzo físico, la adrenalina, el sudor mezclado con la sangre. Fue un acto de fuerza sobrehumana que dejó a todos los sobrevivientes paralizados de terror. Después de la batalla, Sansón, exhausto y cubierto de polvo, compuso un pequeño canto. Con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones. Con la quijada de un asno a 1000 hombres maté. Arrojó el hueso lejos, y desde entonces llamaron a ese lugar Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Pero aquí viene un momento de vulnerabilidad muy humano. Después de semejante hazaña, Sansón sintió una sed insoportable. Estaba al borde del colapso. En su desesperación llamó al Señor. Le dijo, ¿cómo es posible que me hayas dado esta victoria tan grande, para ahora dejarme morir de sed y en manos de estos paganos? Es una queja honesta, ¿verdad? Es como si dijera, ¿me salvaste de 1000 hombres para que me mate la deshidratación? Pero Dios escuchó. Abrió un hoyo en la tierra allí mismo en Lehi y brotó agua fresca. Sansón bebió, recuperó sus fuerzas y su espíritu se reanimó. A ese manantial lo llamaron En-Hacoré, el manantial del que clama. Esa fuente se convirtió en un recordatorio de que incluso los hombres más fuertes dependen de algo más grande que ellos mismos. Sansón no era solo un guerrero solitario, era un instrumento, aunque fuera uno muy imperfecto y lleno de rabia. A partir de ahí, lideró a Israel durante 20 años como caudillo. Es curioso pensar en esos 20 años. Fueron tiempos difíciles, con los filisteos todavía dominando la región, pero Sansón estaba ahí como un muro de contención. Su historia nos habla de venganza, sí, pero también de cómo las debilidades personales pueden cruzarse con un propósito mayor. La vida de Sansón fue una montaña rusa de emociones. Al final, nos queda la imagen de este hombre solo contra el mundo, usando lo que tiene a mano, ya sean zorras o una quijada de burro, para defender lo que cree. ¿Fue un héroe? ¿Fue un hombre consumido por el odio? Quizás un poco de ambos. La historia de Sansón en Jueces 15 es un recordatorio de que la fuerza real no siempre viene de los músculos. Me pregunto qué pensarían esos 3000 hombres de Judá al verlo derrotar a 1000 enemigos con un hueso. Seguramente se sintieron bastante pequeños, pero así son estas crónicas antiguas, llenas de contrastes, de milagros en medio de la guerra y de agua fresca que brota en el momento más oscuro. Espero que este relato les haya hecho reflexionar sobre sus propias batallas y sobre esas quijadas de asno que a veces tenemos que usar cuando no nos queda nada más. A veces, la victoria más grande viene justo antes del momento en que creemos que vamos a desmayar de sed. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Y ha sido un placer contarles esta historia de fuego, traición y milagros. Nos escuchamos en la próxima para seguir descubriendo los relatos que dieron forma a nuestro mundo. Hasta pronto y cuídense mucho.